Un lugar rodeado de personas que aman. Un lugar rodeado de personas que aman. Jesus Home, un lugar rodeado de personas que aman. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10, se narra la historia de alguien llamado Samuel, y quiero a través de esta historia poder traer el mensaje que considero Dios ha puesto en nuestro corazón. Dice la Biblia, 1 Samuel 3, 1 al 10, yo se las voy a leer y estamos atentos al desarrollo de ella. Dice: en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Samuel, Samuel, dijo Dios. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? Elí le respondió: yo no te llamé, anda, vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó. Pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿en qué puedo servirte? Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Por tercera vez Dios lo llamó: Samuel, Samuel. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño, así que le dijo: anda a acostarte. Si oyes otra vez que te llaman, contesta así: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Y él contestó: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Quiero hablar bajo el tema: cuando Dios llama. Cuando Dios llama. Y si tienen por ahí la canción Sublime Gracia, si podemos proyectarlo un momento desde el minuto 3:06. Minuto 3:06. Quiero que veamos un pedazo de esta canción. Se escribió en 1172 por John Newton. John Newton era una persona que en una embarcación transportaba esclavos en esa temporada. Su corazón, él lo describe como un corazón hostil, un corazón endurecido, un corazón lejos de Dios. Y resulta que en uno de esos momentos en los cuales estaban ejerciendo esa labor de transportar esclavos en esa embarcación, hubo una gran tormenta. Se desató grandes vientos y tormentas a tal punto que parecían
hundirse, ahogarse. Parecía que ya morían en ese momento. Y dice que en ese momento y esa noche tan compleja, John Newton sintió que Dios lo llamó, que Dios tuvo misericordia de él. Pudieron salir vivos de esa experiencia traumática y él entrega su vida a Dios, y años posteriores escribe esta canción, Sublime Gracia, donde él dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Dios me llamó. Cuando Dios llama al hombre, cuando Dios llama a una persona. La historia inicial ilustra que Samuel ministraba, servía a Dios en el templo de aquella época llamado el tabernáculo que había hecho Moisés. En un templo, un santuario, un lugar dedicado para adorar a Dios, y Samuel servía en él. Recordemos que su mamá Ana había sido estéril, no había podido concebir, y un día oró al Señor desesperada, pero con fe, diciéndole: Dios, si me das un hijo, siendo estéril, yo lo voy a dedicar a ti, yo lo voy a disponer para ti. De hecho, voy a ir al templo, lo voy a presentar, como hoy hicimos este acto simbólico, profético para los niños que hoy se presentaron. Voy a llevarlo, lo voy a presentar, lo voy a dedicar, y si el sacerdote Elí lo permite, quisiera que él sirviera en el templo, que sirviera en este lugar y fuera útil en este lugar de adoración. Yo quiero consagrártelo a ti, que te sirva, Dios. Dame un hijo y yo te lo voy a consagrar. Y efectivamente Dios le da este hijo a Ana. Samuel, esta mujer, lo presenta delante del Señor, y Samuel empieza a participar de las celebraciones del templo, empieza a servir y empieza de hecho a dormir. Dice que en el área del templo Samuel dormía cerca del arca del pacto, de un mueble que tipificaba la presencia de Dios. Y él dormía cerca porque Samuel desde su infancia, fue un niño que empezó a amar la presencia de Dios, gracias a unos padres que sembraron en él la espiritualidad desde su infancia, la espiritualidad desde niño. Tú eres para Dios. Y Samuel se creció en el templo sirviendo a Dios y amando la presencia de Dios, estando cerca a la presencia de Dios. Hay una nota muy interesante en la historia que leímos, pero es triste. Y estaba al inicio de la historia de Samuel, que Dios llama a Samuel. Pero dice que antes de Dios llamar a Samuel, sucedía algo en Israel. Y dice: en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. ¿Por qué Dios se comunicaba tan poco con las personas? ¿Por qué Dios casi no le daba mensaje a las personas en aquella época? De hecho, se nombra que por 300 años Dios habló continuamente con Moisés, Dios habló continuamente con Josué, Dios habló continuamente con muchos hombres. Pero cuando llegó esta época del sacerdote Elí, pasaron alrededor de 300 años donde Dios no se comunicó con frecuencia. Se apartó la comunicación, la voz de Dios por el pueblo. ¿Qué pasó? Una de las razones fue porque los líderes religiosos y el pueblo en general de Israel no estimaban el templo, no estimaban la casa de Dios, no estimaban el tabernáculo, no valoraban el lugar de adoración. Lo trataban como cualquier lugar. Y mi pregunta esta mañana, mi primera pregunta para ti hoy es: ¿amas este lugar? ¿Amas la iglesia? ¿Amas orar en este lugar? ¿Adorar en este lugar? ¿Recibir la palabra de Dios en este lugar? ¿Amas que tus hijos vengan a este lugar? Algunas personas saben que le restan importancia a un lugar de adoración, a un templo dedicado para Dios.
le restan importancia a la iglesia porque mencionan, de hecho, algunos que conocen Biblia, mencionan que nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es donde reposa Dios. Entonces, como Dios reposa en nuestro templo, no tenemos que ir a otro templo, sino que solamente en nuestra vida Él está. Y citan textos como los que están en Primera de Corintios 6:19, donde dice: o ignoráis que vuestro cuerpo, que dice ahí, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y claro, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios desea habitar también en nosotros. Sin embargo, la Biblia nos habla de dos clases de templo más. Templos físicos, la Biblia nombra. Y podemos mirar el tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes, las sinagogas en el tiempo de Jesús, donde había lugares que se consagraban a Dios y Dios hablaba y se manifestaba en esos lugares. También la Biblia habla de un templo celestial en el cielo. De hecho, dice la Biblia que este templo no tiene una estructura. La estructura desaparece física porque la presencia de Dios lo inunda todo de manera directa. Ya no se necesita un edificio en el cielo cuando estemos allá para albergar la presencia de Dios, porque su presencia lo llena todo. Por eso dice Apocalipsis, versículo 21, capítulo 21, versículo 22: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, no solo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, también existen lugares físicos como este y muchos alrededor de Popayán y en Colombia y en el mundo. Y un día tendremos un templo celestial en el cielo, donde ya no es una estructura física, porque Dios lo llenará todo. Entonces hay más templos. Y Samuel fue instruido para amar el templo por su mamá. Samuel fue instruido para amar la casa de Dios, amar el lugar de adoración. Samuel fue instruido para amar el arca del pacto, que tipificaba la presencia de Dios. Uno de los propósitos de Ana al llevarlo al templo era para que Samuel se familiarizara con la voz de Dios. Para repetirlo, uno de los propósitos de Ana para llevar a Samuel al templo es que Samuel se familiarizara con la voz de Dios. Saben, yo fui presentado en el templo. Mis padres no tuvieron la infancia que nosotros tuvimos, con mis dos hermanos más. El más guapo y presentado soy yo. Y los tres fuimos presentados en el templo. Mis padres nacieron familias disfuncionales, poco temerosas de Dios. Y mi padre no fue presentado en un templo por sus papás, mi madre tampoco, pero nosotros sí. Ellos conocieron al Señor en su adolescencia, le entregaron su vida a Cristo Jesús y empezaron su vida de fe y su historia de fe. Y cuando ellos se casaron, hicieron ese pacto con Dios, una de las cosas es: te vamos a entregar nuestros niños a ti. Y así fue. Nos entregaron y nos presentaron delante de Dios cuando éramos bebés. Y a partir de ahí ellos sembraron en nosotros siempre asistir a la casa de Dios. Y el domingo no era opcional para nosotros no ir al templo. Debíamos ir. Y si jugábamos fútbol, después de la iglesia íbamos a jugar fútbol. Recuerdo una vez que tenía un partido importante. Tenía 9 años por ahí. Un partido importantísimo. Y el partido lo habían puesto a las 11 y la celebración era a las 10. Y mi madre me dijo: muy bien, pues te vas vestido a la iglesia de futbolista, porque alcanzas 1 hora de celebración. Y yo voy a hablar con el instructor de que el domingo no te vuelva a convocar. Cualquier otro día sí, pero menos el domingo. Bueno, así de claros estaban mis padres en cuanto a amar la casa de Dios y que nosotros nos creciéramos en la casa de Dios. No era negociable. Sembraron en nosotros amor por la casa.
Y podría decirles que con los dedos de nuestras manos pudiéramos contar las veces que faltamos al templo. Porque así de pocas veces hemos faltado en, 20 años de edad que tengo. Voy a decir mi edad real, pero no la voy a decir. Bien. Voy a contar con los dedos de la mano. Ahora, el punto principal de este mensaje es ¿por qué? ¿Por qué mis padres lo hicieron con nosotros? ¿Por qué Ana lo hizo con Samuel? Porque amar el templo de Dios nos ayuda a reconocer su voz. Amar la casa de Dios nos ayuda a reconocer la voz de Dios. Por eso el rey David expresaba en el Salmo 84:10, y él dijo: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. No hay un hombre en la Biblia, no hay una persona en la Biblia que haya tenido temor a Dios, amado a Dios y no haya amado la casa de Dios, el templo hecho para Dios. David amaba la casa del Señor, amaba los atrios de Dios, y por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. José y María presentaron a su hijo, a Jesús, en su humanidad lo presentaron en el templo, porque amaban el templo, el lugar de adoración. Y cuando empiezas a amar la casa del Señor, empiezas a reconocer su voz. Empiezas a reconocer el llamado de Dios. Empiezas a reconocer cómo Dios te llama. Y seguramente algunos han venido 1, 2, 3 veces, 4, 5 veces. Les ha gustado la experiencia de fe. Han sentido esa paz de Dios en su corazón. Pero empiezan a venir a reiterar este lugar. Y hay un día en especial. No sé cuántas veces a veces tenga que pasar, pero hay un día en especial en el cual sentimos el llamado de Dios a nuestra vida, un llamado directo a nuestro corazón, y es un llamado por nuestro nombre personal. Es un llamado, tú sabes, cuando Dios te está llamando a ti, porque Dios llamó a Samuel y lo llamó por su nombre. Y cuando empezamos a amar este lugar, amar adorar a Dios en este lugar, amar orar en este lugar, amar escuchar la palabra de Dios en este lugar, cuando amamos la casa de Dios, empezamos a reconocer la voz del Señor. Y esto Ana lo sabía. Yo quiero que mi hijo ame la casa de Dios, porque un día Dios le va a hablar, porque un día Dios lo va a llamar, porque un día Dios va a tratar con él. Samuel un día va a tener un encuentro con Dios. Por eso necesito que ame la casa de Dios. Y cuando hablamos del llamado de Dios, podemos tener en cuenta 3 cosas. Número 1, cuando Dios llama, Dios toma la iniciativa. Dios es el que toma la iniciativa. Saben, es Dios el quien llama. Él sabe lo que quiere de nosotros. Dios nos llama no porque nos necesita. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios. Entonces dijo Jesús: separados de mí, nada podréis hacer. Dios nos llama porque quiere compartir con nosotros su obra grande, su obra divina. Porque quiere mostrarnos sus propósitos, que tiene planes con nosotros, que nuestra vida tiene propósito y un sentido. Uno de los significados de la palabra llamó en la Biblia es dirigirse a alguien por nombre. Dirigirse a alguien por nombre. Y dirigirse a alguien por nombre implica que uno conoce a esa persona. Y tal vez Samuel no conocía a Dios. Tal vez Samuel solo de oídas había escuchado lo que probablemente su madre le había enseñado, pero no conocía a Dios. Pero Dios sí conocía a Samuel. Dios sí sabía quién era Samuel. Y probablemente así estés hoy en este lugar. No conoces mucho de Dios, has escuchado poco de Dios. Quizás lo que cuando eras pequeño te sembraron alguien, tus abuelos, tus padres, o probablemente lo que has venido escuchando acá en la iglesia. Conoces muy poco de Dios. Conoces de Dios lo que sabes del himno nacional cuando dice: del que murió en la cruz. Y eso es lo que conoces de Dios.
que se manifestó en Jesús y murió en la cruz. Tal vez no conozcan mucho de Dios así como Samuel, pero quiero decirte, Dios sí te conoce a ti. Dios sí sabe quién eres tú. Dios sabe tu contexto, Dios sabe tu entorno, Dios sabe tu vida, Dios sabe las luchas que hoy has traído a este lugar. Dios conoce tu corazón roto. Dios sabe quién se esconde detrás de ese estuche y de ese cuerpo humano. Dios conoce tu alma y Dios conoce tu espíritu. Dios te ha traído, de hecho, hoy a este lugar porque Dios te conoce así como conocía a Samuel, porque Dios es el que toma la iniciativa a la hora de llamar al hombre. Y por eso Juan dice, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Amén. Dios nos amó primero. Dios nos buscó primero. Dios anhelaba una relación personal con aquel joven llamado Samuel. Dios deseaba usarle en gran manera. Desde antes de nacer, Dios lo había destinado para su servicio. Y así mismo pasa hoy con tu vida. Dios desea tener una relación contigo personal. Dios no desea que te cuenten cómo sentir a Dios, cómo sentir la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Dios no desea que te cuenten solamente de Dios. Dios desea tener una relación personal, directa, real contigo. Dios desea usarte en gran manera. Dios no desea solo usar al que está a tu lado, al que está al otro lado, al que se suba acá en la tarima. Dios desea usarte a ti. También Dios tiene un propósito contigo, personal e intransferible. Y como Dios anhelaba a Samuel, dice 1 Samuel en la historia que leímos, una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Dios llamó a Samuel por su nombre. Antes de que se apagara la luz del santuario. Cuando Dios llama, Dios toma la iniciativa. La tomó al su madre concebir, a la Ana concebir. Y al llamarlo personalmente y aquella noche, Dios fue quien tomó la iniciativa. No fue Samuel, Dios tomó la iniciativa. Y Dios es el que ha tomado la iniciativa para hoy permitirte estar en este lugar. Hubieras podido estar en cualquier otro lugar, haciendo cualquier otra cosa, pero hoy Dios tomó la iniciativa y alineó muchas cosas para que hoy pudieras estar aquí. Dios toma la iniciativa cuando decide llamar a alguien. El apóstol Pablo en su experiencia escribió Romanos 9:16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios hoy ha tenido misericordia de ti y misericordia de mí. Si me ayudan con instrumental, por favor, poquito volumen. El segundo punto cuando hablamos de que Dios llama, es que cuando Dios llama, Dios es perseverante. Dios no llamó a Samuel una vez, sino que lo llamó 4 veces. 4 veces. Persistió llamándole hasta que respondió. Quería hacer tantas cosas con Samuel y a través suyo que no lo dejó a la primera. Dice la Biblia, 1 Samuel 3:1-10. Así que le dijo: anda a acostarte, le dijo Elí, porque Samuel estaba una noche en el santuario, amaba la casa de Dios y había escuchado mucho de Dios, seguramente muchos mensajes acerca de Dios. Había escuchado al sacerdote Elí dar muchos mensajes acerca de Dios, pero no conocía la voz directa de Dios en su corazón. Pero un día Dios miró que amaba el templo, que amaba la casa, y Dios dijo: hoy le voy a hablar a Samuel. Se escuchó una voz en el santuario: Samuel,
Samuel. Y Samuel dijo: heme aquí, estoy para servir. Y fue rápidamente donde Elí, el sacerdote, que era el líder espiritual de aquella época, como el pastor. Elí me llamó, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Estoy para servir. Y Elí le dice: no, yo no te he llamado. Volvió la segunda vez y se acostó, y vuelve Dios. Segunda vez: Samuel, Samuel. Y Samuel vuelve donde el sacerdote Elí: sacerdote Elí, heme aquí estoy para servir. ¿Qué necesitas? Y Elí le dijo: yo te he llamado. Y Elí ahí se preocupó: la Samuel está escuchando voces. Y ahora la mamá que me lo encomendó y se está, ¿qué le voy a decir a la mamá? Samuel se vuelve otra vez. Tercera vez: Samuel, Samuel. Y vuelve: Samuel, donde sacerdote me necesita, aquí estoy. Deje la recocha, sacerdote Elí, ya son las 3 de la mañana. Necesito dormir, soy un niño en crecimiento. Y le dice Elí: no, yo no te he llamado, pero sabes, yo creo que te está pasando lo que me ha pasado a mí. Es Dios quien te está llamando. No soy yo, es Dios. Próxima vez que lo escuches, dile: Dios mío, Dios mío, aquí estoy para servirte. Las traducciones dicen: habla, que tu siervo oye. Entonces dice la escritura: así que le dijo: anda a acostarte. Si oyes otra vez que te llaman, contesta así: dime, Dios mío, le dice Elí, ¿en qué puedo servir? Samuel volvió a acostarse, y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Y él contestó: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? 4 veces Dios lo llamó. Yo no sé cuántas veces Dios te ha llamado, pero una y otra vez y otra vez y otra vez Dios te ha llamado. Y quizás te has resistido al llamado de Dios, has huido al llamado de Dios, no has sido sensible a la voz de Dios, te has confundido. Pero Dios te vuelve a llamar: Samuel, Samuel. María, María. Pedro, Pedro. Luis, Luis. Hoy Dios te vuelve a llamar. ¿Cuántas veces Dios llamó a Daddy Yankee para ser un representante y embajador del reino de Dios en muchas partes, profesando su Cristo Jesús? Muchas veces llamó Dios a este hombre desde los 17 años, pero hace unos años no resistió más al llamado de Dios. Dios es perseverante cuando llama. Hoy Dios te está llamando una vez más. Y tercero, cuando Dios llama, Dios honra la obediencia. La contestación de Samuel era típica de la persona que escucha y obedece el plan de Dios. Y había pasado en varias personas. Dice: poco después Dios mismo se le acercó y le llamó: Samuel, Samuel. Y él contestó: Dios mío, ¿en qué puedo ayudarte? Pero esa misma respuesta había tenido Abraham, el padre de la fe, hace muchos años. Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Asimismo, Moisés, en Éxodo 3:4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme
aquí. Isaías dice después: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y la misma respuesta Dios espera de ti y de mí. Porque cuando Dios llama, Dios honra la obediencia de esa persona que escucha el llamado de Dios. Y cuando sentimos el llamado de Dios, ya sea para seguirle, porque hoy probablemente has llegado por primera vez a este lugar, o segunda, tercera vez, y no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, y no estás siguiendo a Cristo Jesús, simpatizas, te parece bueno, pero no has dicho: yo quiero seguir a Jesús, yo quiero aceptar a Jesús. Pues hoy Dios te vuelve a llamar para que lo sigas, para que seas un seguidor de Él, para que le entregues tu vida y cambies todas las cosas, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas empiezan a ser nuevas en la vida de alguien que sigue a Cristo Jesús. Hoy Dios te está llamando una vez más para que lo sigas, para que cuando partas de este mundo, que todos vamos a partir en algún momento, vayamos a la herencia que Él ha prometido para nosotros, el reino de los cielos. Pero quizás hoy alguien lo está siguiendo, y el llamado de Dios hoy no es para que lo sigas, porque ya lo sigues, sino para que le sirvas. Para que lo sirvas. Y necesitamos correr a sus brazos con fe, porque el mejor lugar donde alguien puede estar es en el centro de la voluntad de Dios. Ahí es el mejor lugar. No hay lugar más seguro que el centro de la voluntad de Dios. Yo recuerdo a los 13 años haber llegado a la iglesia, después de Dios haberme llamado una y otra vez. Pero ese día, 13 años tenía, un jueves de abril del año 2004, llegué a la iglesia. Hicieron un llamado. Dios a través de alguien hizo ese llamado, y yo me recuerdo que pasé adelante y me arrodillé y le dije: Dios, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, no puedo más solo. Estoy con muchos líos, con 13 añitos, ya atormentado, con baja autoestima, tendencias depresivas, y llegué y le entregué mi vida al Señor. Te necesito, Dios. Qué glorioso día, qué maravilloso jueves, en el cual Cristo Jesús entró en mi corazón, y nunca más volví a ser igual, porque acepté el llamado de Dios a mi vida. Hoy Dios te está llamando para que lo sigas. Hoy te está llamando para que camines con Él. Pero también hoy Dios está llamando a alguien para que le sirva. Yo recuerdo, 13 años le entregué mi vida al Señor. Había pasado un año, tenía 14 años, y ahora el llamado de Dios no era para que le siguiera, sino para que le sirviera. Le sirviera. Y yo empecé a disponer mi vida para Dios. Y donde hubiera chico, ahí estaba. Necesitábamos a alguien que nos ayude, decían en la iglesia. Decía: necesitamos ir a ayudarle a una anciana a construir su casa. ¿Quién podría darnos un día para ayudar? Y así, en esta experiencia de pegar ladrillo, ¿a dónde? Ninguna, pero yo quiero hacer algo. Aquí estoy, Dios, para servirte. Alguien nos podría ayudar, respaldar. Aquí estoy. Recuerdo cuando empezamos en esa tendencia de ir a predicar a las casas y ser líderes de grupo, y yo decía: qué bueno algún día ser líder de grupo, qué bendición predicar en una casa y reunir mis amigos y personas y hablarles de Dios y comer. ¿Cuánto les gusta comer? Y comer y pasarla bien. Y yo empezaba a mirar a líderes que lo hacían, y yo decía: qué chévere voy a hacer. Y cuando Dios me llamó, aquí estoy, 14 años, con poco
poco o nada experiencia de hablar en público, porque yo llegué al Señor con 13 años, bajo autoestima, siendo muy delgado, y soy delgado, pero en ese tiempo era más delgado. Y me costaba hablarle a la gente, mirar a la gente aquí a los ojos. Yo les cuento que cuando yo inicié a servir al Señor, la iglesia tiene unos ventanales en la parte derecha grandísima. Y la gente estaba acá y yo le predicaba a las ventanas y decía: Dios tiene un plan contigo, Dios te ama, Dios. Y la gente acá, la gente decía: es raro. Yo decía: pero es que me da miedo mirarlos. Y con todas las incapacidades y imposibilidades que ustedes se puedan imaginar, pero ahí había un corazón dispuesto a servir a Dios. Y yo entendí que Dios no llama capacitados, Dios capacita al que llama. Y poco a poco Dios me empezó a capacitar, me empezó a capacitar. Y la gente decía: pues Él a veces no nos mira a los ojos y llora mucho predicando, pero transmite algo especial, transmite algo de Dios. Me encanta escucharlo. Y yo decía: pues solo la gracia de Dios lo hace, porque ¿quién otro escucha a alguien así? Pero ahí estaba yo, queriendo servir a Dios. Ese es el segundo llamado hoy para alguien que lo está siguiendo: que le sirvas, que no pongas excusas, que digas como Abraham, como Moisés, como Samuel: heme aquí, envíame a mí. Pero este es el tercer llamado para alguien que le sirvió, dejó de servirle. Este es el tercer llamado para tu vida, porque sé también que es eso. Sé que es estar sirviendo al Señor, pero luego por circunstancias y cosas en la vida se apagó el llamado, el fuego de servicio a Dios a mí, en mi vida, en una temporada, en un tiempo, cuando yo tenía unos 21 o 22 años. Y le empecé a decir al pastor: pastor, no me tenga en cuenta en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto. ¿Sabe contar? No cuente conmigo. ¿Y qué pasó? No, es que estoy muy ocupado, estoy muy ocupado, estoy muy ocupado, estoy muy... Si viera, estoy más ocupado, más ocupado, más ocupado. Si entendiera, más ocupado. El pastor dijo: claro, sí, no hay problema. Porque aquí no es el pastor quien llama. La obra es de Dios, no es de ningún hombre. Y Dios es el que llama a cada persona. No construimos el reino de un hombre, aquí construimos el reino de Dios. Y la gloria siempre será para Dios. Y el pastor dijo: claro, no hay problema. Me duró unos meses, exacto. Pero luego tuve que volver y le decirle: pastor, ¿sabe qué? Si sabe contar, ahora sí cuente conmigo, en lo que sea. Hay algo dentro de mí, hay un fuego en mi corazón. Samuel, Samuel. Es que cuando tú escuchas el llamado de Dios, es difícil escaparse de ese llamado. Es difícil regresar atrás. El llamado de Dios. Por eso hoy, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu historia? ¿Cómo está el llamado de Dios para tu corazón? Hudson Taylor fue un hombre de Dios en el siglo XVIII, que a los 17 años Dios lo llamó a seguirle. Dice que en una ocasión estaban regando volantes en la calle, gente compartiendo de Dios, y uno de esos volantes llegó a sus manos, y en ese volante decía la palabra: consumado es. Y esa palabra fueron las últimas palabras
de que Él murió en la cruz, el que se sabe el himno nacional. Consumado es. Es decir, la obra está. Acabo de morir por todos los pecados del mundo, por la humanidad. Y aquí en adelante el que acepte este sacrificio por fe en su corazón tiene reconciliación para con Dios y perdón de pecados. Y cuando él leyó eso, quedó impactado. Hudson Taylor, y ese día empezó a seguir porque sintió el llamado de Dios, porque aceptó el llamado de Dios, lo honró con obediencia. Pero luego, después de seguirle por mucho tiempo, un día leyendo la Biblia y leyendo las Escrituras, sintió un llamado tan fuerte a ser misionero en China, en el país asiático de China. Tan fuerte fue ese llamado que lo llevó a estudiar medicina, que en ese momento en China había muchas necesidades en salubridad, y él estudió medicina. Luego de estudiar medicina y capacitarse en este campo, estudió el idioma chino, creo que es el mandarín, ¿no? Estudió el idioma, estudió su cultura y llegó al aeropuerto, o en ese tiempo las embarcaciones, me imagino. Llegó al puerto vestido como un oriental, y a partir de él miles y miles de chinos aceptaron el mensaje de Cristo Jesús en el siglo XVIII. Y la frase que él relata, su experiencia, es: Dios llamó y yo obedecí. Dios llamó y yo obedecí. Y probablemente Dios te está llamando a seguirle, otros a servirle por primera vez, y otros a renovar ese compromiso de servicio que hicieron con el Señor. Pongámonos en pie. Señor, y te doy gracias esta mañana por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por enviar tu mensaje hoy. Palabra de Dios y no de hombres. Palabra de Dios, no de hombres. Y yo te pido, Espíritu Santo, tú que eres experto en conocer cada uno de nosotros y que no se escapa de ti absolutamente nadie, te pido que te muevas sobre cada fila, sobre cada hombre y mujer que hoy está en este lugar. No importa su edad, no importa su pasado, no importa su educación, no importa su posición. Hoy Dios te está llamando a ti. A ti. Y yo te pido, Señor, que tu voz resuene en cada corazón en este momento. Habla. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Cuando Dios llama, llama por su nombre. Y hoy oro y he orado para que Dios te llame por tu nombre. Llámalo, Señor. Revélate hoy de manera personal con cada uno. Muéstrate, Espíritu Santo. Toca, Señor. Toca, restaura, Señor, el llamado de alguien que lo perdió. El llamado de alguien que se enfrió, que se fue el primer amor, esa llama de conquistar Popayán para Cristo. Hoy, Señor, se restaura ese llamado a predicar el evangelio en tu vida. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, Señor, toca, Espíritu Santo. Pero hoy la voz del Señor está resonando en alguien que lo ha estado siguiendo. Lleva siguiéndolo, has aceptado su mensaje, pero lleva siguiéndolo y no te has comprometido a servirle. Hoy, Espíritu Santo, revélate, Señor. Revélate a cada vida, revélate a cada corazón, Padre. Llámalos, llámalos, Espíritu Santo.
que haya esa disponibilidad que hubo en Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí, Señor. Esa misma disponibilidad hoy se abre en cada corazón que tú llamas a servirte, Señor. Esa voz que escuchó Moisés allá en la zarza, cuando vio la zarza ardiendo, Señor, y esa voz dijo: Moisés, Moisés. Oh, esa voz se escucha, y Moisés dijo: heme aquí. Señor, esa voz, Padre, que escuchó Abraham después de ser probado, Dios. Oh, y dijo: sí, heme aquí. Esa voz, Señor, que escuchó Samuel diciendo: Dios mío, aquí estoy, dime en qué te puedo servir. Esa voz es la que hoy, Padre, se escucha en cada corazón, y esa respuesta hoy hay en nuestra vida, Señor. Pero también, Padre, hay una voz que se escucha de salvación para alguien, Padre, que hoy te entrega su vida totalmente a ti. Ya no hay duda de ser un hijo de Dios, de ser una hija de Dios, de publicarle al mundo que soy seguidor de Jesucristo, que soy cristiano. Ya no hay dudas. Hoy hay un llamado especial. Oh, en el nombre poderoso de Jesucristo.